Quiero leer una porción que está en el libro de Joel, capítulo 2. El pueblo estaba viviendo un tiempo de juicio, de diferentes situaciones. Y entonces el Señor manda a este profeta para que les hable. Y les dice qué es lo que tienen que hacer ellos para cambiar su situación, ¿no? ¿Qué tenían que hacer? Y en el versículo, voy a leer un poquito, más 5 versículos voy a leer. En el versículo 15, Dios le empieza a dar las instrucciones a través del profeta. Y le dice así: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Sería así como que estamos juntos, digamos, que nos juntemos, pero en ayuno. Dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá el Señor y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exaltará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Solamente hasta ahí. Bueno, el Señor le habla al profeta y el profeta al pueblo. Estaban viviendo un tiempo de sequía, de escasez. Y viene la palabra del Señor y dice: bueno, muchachos, hay que ponerse las pilas, hay que juntarse, hay que ayunar, hay que pedir perdón al Señor porque nuestro pecado produjo esto. Y tenemos que volver al Señor. Pero yo quiero enfatizar un punto hoy. Por una cuestión geográfica, por una cuestión territorial, cuando el pueblo de Israel estaba en conflictos, la mayor amenaza siempre venía por el norte del país. El norte era el lugar crítico. Si ustedes miran un mapa van a ver que Israel tiene al costado el Mediterráneo, del lado oeste. Del lado oeste tiene toda una cadena montañosa que le separa de Jordania. Entonces el norte era el lugar más vulnerable por donde los enemigos van a venir. Para ellos siempre se asociaba el norte con el lugar más débil, el lugar más donde el enemigo tenía más entrada. Por eso, en el versículo 20, el Señor les dice: haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca. ¿Sí? ¿Lo vieron ahí? Ok. Esa es una lectura, podríamos decir, sencilla, simple, de lo que pasaba. Pero me interesa enfocarme en esa palabra norte, porque eso tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra realidad espiritual, con nuestra realidad como personas. En la lengua hebrea, la palabra norte se puede traducir de diferentes maneras, de acuerdo al contexto. Y una de las traducciones que usa mucho la Biblia es la palabra conciencia. La misma palabra en hebreo se puede traducir norte o conciencia. Y ese es el punto que yo quiero tocar en esta noche. Porque la conciencia es el punto más. Nosotros sabemos que nuestra lucha está en nuestra mente, pero el punto más vulnerable, aún en nuestra mente, es nuestra conciencia. Una vez que el enemigo logra entrar en tu conciencia y te gana la batalla en ese lugar, puede ganar todo el resto de tu vida, puede tomar toda tu vida. Entonces es importante que nosotros tengamos claridad de qué es la conciencia y cómo nosotros tenemos que batallar para cubrir nuestra conciencia.
quiero ir a una palabra que está en Primera de Timoteo, la primera epístola de Pablo al apóstol, a su apóstol, a su discípulo Timoteo, que también era apóstol, pero estaba pastoreando ahí en Éfeso. Y le dice esto él. Ahí está. Primera de Timoteo. ¿Lo tienen? Bien. Ahí dice en el versículo 3, 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Esto solamente quería mencionar, porque Pablo va a asociar siempre la mala conciencia con un riesgo de nuestra vida espiritual. Pablo va a decir sencillamente, si no tenemos la conciencia limpia, si nos acostumbramos a vivir con una conciencia manchada, corremos el riesgo de desviarnos de las cosas del Señor. ¿Lo repito? Si nos acostumbramos a vivir sin una conciencia limpia, por ejemplo, si nos acostumbramos a vivir con culpa, por cualquier motivo, corremos el riesgo de terminar desviándonos de los caminos del Señor. Esto es algo que a Pablo le preocupaba muchísimo, y cuando deja a su discípulo en Creta es para que él centre la enseñanza en algo. Estaban desviándose de la sana enseñanza, estaban perdiendo el tiempo en discusiones inútiles, en palabrerías, en cosas, en discordias, en polémicas, incluso cosas de la palabra que discutían, tradiciones. Pero él le dice a Timoteo, mira, poné la sana doctrina para que vuelvan a lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es proteger el norte, proteger la conciencia, porque es el lugar más vulnerable donde el enemigo puede entrar y puede hacer estragos en tu vida. Entonces, para mí es importantísimo esto, porque cuando yo observo mi vida espiritual y la vida espiritual de los hermanos y de toda la gente que uno va conociendo, la conciencia es tal vez digamos el lugar, uno de los lugares más íntimos de la persona, ¿no? Es algo que está más allá incluso de la razón humana. Porque si vos haces algo que está mal, por ejemplo, y podés llenarte de argumentos para decir por qué lo haces, aún la conciencia te va a indicar que está mal lo que estás haciendo. Y vos podés decir, no, yo lo hago, tengo razón en hacerlo, y pones 1000 argumentos para hacer algo que está mal, pero la conciencia te sigue indicando que está mal. O sea, es algo muy, muy íntimo, muy profundo del ser humano, la conciencia. Pero al mismo tiempo, es un lugar muy débil, muy vulnerable. Si nosotros no lo mantenemos limpio, si nosotros no lo mantenemos cuidado, protegido, es un lugar que el enemigo trabaja mucho en la conciencia. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama culpa. Que cuando vos no mantenés limpia tu conciencia, empezás a acumular culpa. Y la culpa te va volviendo cada vez más insensible a las cosas del Señor. La conciencia se va volviendo más insensible a Dios. Y llega un momento que aquello que en algún momento te inquietaba, que vos decías, esto está mal, vos sentías que algo estaba mal en tu vida,
ya no te interesa, ya no te importa. Te acostumbras a eso. Te acostumbras a vivir con mala conciencia, te acostumbras a vivir con la culpa, te acostumbras a vivir lejos de Dios. Entonces, a veces preguntan, pastor, ¿por qué existe alguna persona que Dios no le pueda perdonar? Y hay personas que sufren con este sentimiento de que si han estado alejados o han pecado tanto, y si Dios le puede perdonar. Y si algo que yo tengo certeza y puedo mostrar en la palabra, es que todo pecado el Señor puede perdonar. Y aún la persona que ha estado sumamente lejos, Dios le puede restaurar. El punto es que la persona tenga la capacidad de arrepentirse. Eso es lo crítico. Eso es lo crítico realmente. Porque si vos te acostumbras a vivir en el pecado, y si te acostumbras a callar tu conciencia y tapar tu conciencia, va a llegar un punto que tu conciencia ya no te va a hablar más. Y ya no te vas a arrepentir más. Por eso es que Dios no te puede perdonar. Por eso lo interesante y lo profundo de este tema y tenerlo bien claro. Yo quiero decirte en primer lugar que Dios quiere que todos nos salvemos. ¿Sí? Amén. Eso quiero que lo tengas claro. Y quiero mostrarte algunos pasajes que nos ilustran de cómo el Señor quiere llevarnos a nosotros en este tema de la conciencia. El primer pasaje está en la primera epístola de Juan, un poquito más ahí adelante, en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver algunos pasajes. ¿Lo tenés? Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan. Quiero que veamos lo que nos dice el apóstol sobre el tema este. Acá me están... ¿Lo tienen? Dice la palabra 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Les repito, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto me parece fundamental, esta palabra. Lo primero que el apóstol nos dice es, yo les voy a escribir esta carta para que no pequen. Traten de evitar el pecado. Pero él también sabe que todos pecamos. Él sabía que todos pecamos. Entonces dice, bueno, si pecaste, tenés un abogado, que es Jesús. Y la Biblia nos va a hablar mucho de esto, del tema de Cristo como nuestro abogado, como nuestra justificación. Muchas gracias, Cris. Y a mí lo que más me parece importante en esta noche, yo quiero resaltar este punto, hermanos. Punto número 1. Si vos tenés conciencia de pecado en tu vida, si hay conciencia de algo que está en tu vida diciéndote que está mal, lo que la Biblia dice es que tenemos que ir a Jesús. Tenemos que ir a Jesús. Y tenemos que confesarle lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque dice que como Él fue hombre, fue como nosotros, pero nunca pecó. Pero Él puede saber lo que nos pasa a nosotros y puede entender las tentaciones que nosotros tenemos. Y es tremendo el hecho de que la Biblia nos dé esta enseñanza, que nos dé esta oportunidad. Lo que nos está diciendo es, Dios se hizo hombre y pasó por las mismas cosas que a vos te pasan. Sufrió las mismas tentaciones que vos sufriste. Sufrió las mismas luchas que vos luchaste.
y Él está dispuesto y tiene poder para librarte. Pero lo que vos tenés que hacer es ir a Él y abrir tu corazón y derramar tu corazón delante de Él. Eso es punto número 1. ¿Amén? Amén. Esto lo tengo que dejar claro. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer para que nuestra conciencia sea limpia es ir a Cristo. Ir a Cristo. La Biblia dice que su sangre nos limpió en la cruz, dice que nos limpió. Habría muchos pasajes para mostrar, no quiero hacer un estudio bíblico esta noche, pero hay muchos pasajes donde muestran que es la sangre de Cristo en la cruz derramada la que limpia nuestras conciencias cuando nosotros vamos a Él. Ahora, ¿cuál es el punto? Lo que nos pasa a nosotros es que nosotros decimos algo así: Señor, yo peco, me arrepiento, vos me perdonás, pero yo vuelvo a pecar de nuevo. Yo me vuelvo a arrepentir, me vuelvo a buscarte, vos me perdonás, yo recibo alivio, pero vuelvo a pecar de nuevo. No sé si a vos te pasa, tal vez yo sea el único. Pero esto va produciendo en nosotros una sensación, un sentimiento de que, bueno, está bien, Cristo me perdona, pero ¿hasta dónde? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es el límite? Quiero ir a la última palabra donde voy a enfocarme en esta noche y voy a terminar ahí. Quiero que mires conmigo 1 Corintios capítulo 13, por favor. Los que estuvieron en el Cantar de los Cantares con Fer, ¿se acuerdan cómo se decía amor en hebreo? Abba. ¿Y se acuerdan cuánto era el valor de la palabra? ¿Vieron dónde está o no? Ok. Dice la Biblia: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este punto, yo quiero enfocar mi mensaje de hoy en este pasaje y no nos vamos a mover de aquí, porque tal vez es uno de los capítulos más elevados en cuanto a lo que nos pide. Y el apóstol acaba de desarrollar el tema de los dones, de los ministerios, y va a terminar diciendo el capítulo 12, yo les voy a mostrar el camino más excelente, el camino más alto, lo máximo que uno puede llegar. Y después de haber hablado de los dones diferentes, los ministerios tremendos que una persona puede tener, dice, el camino más excelente es este, el camino más alto, el del amor. Y empieza a desarrollar el tema del amor. Y realmente cuando uno lee esto, uno dice, wow, qué tremendo, ¿no? Porque cuando yo veo el versículo 3, por ejemplo, dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve.
Entonces realmente el amor es algo muy tremendo, porque ¿cuántas personas están dispuestas a dar todo por los pobres? Yo creo que son contados con las manos, con los dedos de la mano. Y uno pensaría que eso es amor. Y sin embargo, el apóstol dice no. Podés hacer muchas cosas externamente, pero no quiere decir que tengas amor verdadero. Y es muy tremendo cuando dice que el amor es sufrido. Sufrido quiere decir que tiene la capacidad de soportar en silencio una circunstancia adversa. Eso es alguien sufrido, que soporta sin quejarse de circunstancias adversas, o que soporta pacientemente a personas que les hacen daño y lo soporta con paciencia sin quejarse. Pero también dice que ese amor no tiene envidia, o también mejor sería la traducción celos. Es un amor que no tiene celos, que no cela de las personas. Es un amor que no se manda a la parte, no es jactancioso, no es fanfarrón. O sea, arriba que ama, ni siquiera trata de demostrarlo ni nada, solamente ama. No se envanece, o sea, no se vanagloria, no. Envanecerse es hablar desmedidamente o tratar de demostrar el valor que uno tiene. Todo el tiempo estar tratando de demostrar lo bueno que vos sos y lo santo que vos sos y lo maravilloso que vos sos, es envanecerte. Dice que el amor tampoco hace eso. Bueno, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora yo quería esta noche invitarte a que nosotros cambiemos el ángulo de este pasaje. Cambiemos el ángulo de este pasaje y podamos ver lo siguiente. Si Dios nos pide a nosotros que nosotros seamos así, ¿cómo será Dios? ¿Vos pensás que Dios te va a pedir a vos que seas sufrido si Él no lo es? ¿Vos pensás que Dios nos va a pedir a nosotros que seamos benignos si Él no lo es? Todo lo que Dios nos pide es que lo imitemos a Él. Que lo imitemos. Que tratemos de ser como Él, que nos acerquemos a Él. Entonces, yo quiero que mires esto con atención. Yo necesito que esta noche vos puedas pensar en esta palabra, pensar en Corintios 13, pero aplicarla a tu vida. Pensar en el amor de Dios hacia tu vida, primeramente. Porque acá lo que dice es, lo que yo puedo entender, si a mí la Biblia me dice que Dios es amor, que Él es amor, entonces yo puedo decir que Dios es sufrido, que Dios es benigno, que Dios no tiene envidia, que Él no se jacta ni se envanece. Pero para hacerlo aún más simple, o ponerlo de otra forma, Dios es paciente y sufre en silencio las cosas que nosotros hacemos mal. Dios es benigno. Benigno quiere decir que hace nacer cosas buenas, que engendra cosas buenas. Dios es benigno para con nosotros. Hace nacer cosas buenas para con nosotros. Tiene buenos pensamientos, buenas ideas para con nosotros. Dios no tiene celos de nosotros. Dios no fanfarronea, no se manda la parte delante nuestro. Todos los días Dios hace salir el sol, hermano. Y nunca se manda la parte por hacer eso. Todos los días Dios hace crecer, abrirse todas las flores del mundo. Hace que todo el sistema funcione, que todo el universo funcione.
y nunca se manda la parte por hacer eso. Nunca aparece y dice, ¿vieron ese atardecer espectacular que hay ahí? Yo hice eso. No hace eso Dios nunca. ¿Vos viste a Dios alguna vez hacer eso? En alguna puesta de sol, en algún amanecer, vos estabas pescando y apareció Dios y te dijo, mira, eso hice yo. Fíjate qué bueno que soy. Para mí es muy importante que entendamos esto. Porque como nosotros no conocemos a Dios, nosotros somos mucho más duros con nosotros mismos y tenemos un sentimiento culposo con nosotros mismos y lo proyectamos en Dios. Nosotros tendemos a pensar que Dios ya está cansado de nosotros. Nosotros tendemos a pensar que, bueno, ya la paciencia de Dios ya está harto. Dios ya se cansó de esperarnos. Pero yo te aseguro que si vos estás acá esta noche, es porque Dios no se cansó de vos. Hermano, yo quiero darte la seguridad y la tranquilidad en esta noche. Que mientras en vos quede una pequeña llama, aunque sea un mínimo deseo de caminar con Dios, aunque sea chiquito, una llama pero casi imperceptible, Dios va a tratar de avivar ese fuego y va a tratar de reavivarlo y de levantarte. Porque está escrito que Él no va a apagar el pábilo que está humeando. Cuando un pábilo está humeando, la mechita de la vela está humeando, es porque ya está por apagar. Pero Dios no la va a apagar. Él no quiere apagarla, Él quiere que se avive el fuego. Él quiere que Él va a limpiar el pábilo, Él va a sacar la ceniza y va a hacer avivar ese fuego otra vez. No sé si vos viste la película Náufrago, cuando Tom Hanks se queda ahí en la isla y quería hacer el fuego con él y le soplaba al... Yo a veces siento que Dios está así con nosotros, ¿no? Que está haciendo lo imposible por hacer arder la llama otra vez en nosotros. Y nosotros nos sentimos así secos, fríos. A veces tal vez venimos a la iglesia y ni sabemos por qué venimos. Nos sentimos tan lejos, tan como que no percibimos el agua. Y tal vez estamos diciendo, ¿por qué sigo viniendo? ¿Por qué sigo viniendo si ya no siento nada? Me siento culpable, me siento sucio, me siento manchado, me siento lejos. No sé, cada uno sabrá cómo se siente. Pero yo quiero decirte que esos sentimientos tienen más que ver con tu conciencia que con el carácter santo de Dios. Dios te conoce mucho más de lo que vos te conoces, pero sin embargo te ama, porque Él es amor. Dios es amor. Dios no necesita tener amor. Él es amor. Es su esencia. Entonces vos tal vez estás diciendo, estás luchando con algo y diciendo, yo Señor vengo a ti y te pido perdón, pero sé que después vuelvo a caer en lo mismo y me vuelvo a levantar y me siento sucio y me siento que no será que estoy jugando con Dios. Pero la palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque el Señor sostiene su mano. 7 veces cae el justo, dice. No dice el pecador. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque Dios sostiene su mano. Entonces tal vez vos estás en un momento de tu vida donde te sentís caído. Tal vez estás en un momento de tu vida donde te sentís que estás mal.
Pero yo quiero decirte que el Señor te está sosteniendo de la mano y está buscando la forma de levantarte. Está buscando la forma de que te vuelvas a parar y sigas caminando. Yo descubrí algo en la juventud. Yo conocí al Señor de joven y me di cuenta, porque me lo enseñaron obviamente pastores y gente, cómo el enemigo trabaja en nuestra mente. El enemigo obviamente conoce nuestra historia, conoce cómo somos, conoce cómo fue nuestra vida, nuestra infancia, conoce nuestras debilidades. Pero hay algo que me enseñaron cuando empecé en el camino del Señor y fue: si pecas, no repares el error con otro error. Porque a veces pecamos y la tendencia natural es justificarnos. Y ese es el peor error que cometemos. El Señor no necesita que te justifiques. El Señor quiere que vayas directamente a Él y digas: Señor, pequé. Lo lamento mucho, me duele, no quería hacerlo, pero he pecado. Pero necesito tu ayuda, necesito tu gracia. De joven lo aprendí. De joven aprendí que en los primeros años había cosas que me iba a costar mucho. Y tropecé y caí y me volví a levantar. Pero no dejé que el enemigo me meta en su trampa de culpa y de condenación. Yo quiero decirte que el camino en el Señor es como un ascenso, ¿sí? Uno va obteniendo victorias, pero es un proceso. Yo a veces me acuerdo del pasado y me doy cuenta de todas las cosas que pude vencer. Y tengo que dar la gloria a Dios porque fue Él que me hizo vencer. Pero no empecé siendo vencedor. No empecé ganando todas las batallas. Ni aún hoy gano todas las batallas. Pero gano muchas más batallas que antes. Pero porque no dejé que el enemigo me haga la trampa en la cabeza de pensar: no, mira, vos ya pecaste mucho, vos ya no podés, el Señor ya está harto de ti. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Porque hay veces que tenemos una tendencia, una debilidad en algún área. En algún área de nuestra vida tenemos un área débil. Y si nosotros nos creemos la mentira del enemigo, vamos a decir: bueno, ya no hay oportunidad para mí. Y eso es realmente lo que el enemigo quiere que vos hagas. Eso es lo que él quiere que vos hagas. Vos digas: yo ya no puedo vencer esto, yo ya no voy a salir de esto ya es mi destino, esto ya es... Y lo que el enemigo quiere es que vos te alejes del Señor. Esa es la verdad. Que vos te salgas de los caminos del Señor. Porque mientras vos estás en los caminos del Señor, como te decía hoy, aunque sea con una mínima fuerza, con una mínima intención, pero el Señor está cuidándote, el Señor está guardándote, el Señor está hablándote, el Señor está trabajando en tu vida. Y el Señor te va a dar todos los elementos necesarios y va a fortalecerte interiormente para que vos tengas victoria en ese área. Pero si te salís del camino del Señor, ahí la cosa cambia. Entonces yo lo que quiero decirte en esta noche es: necesitas trabajar con vos, necesitas trabajar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos hace un par de domingos, no me acuerdo ya cuándo era, que hablábamos de esto de cómo David hacía esto de hablarse a sí mismo? ¿Sí? Soliloquio se llama. ¿Sí? David se hablaba. Alma mía, espera en el Señor. Alma mía, ten paciencia, espera en Dios, porque aún voy a alabarle, aún voy a hacer. Es importante hablarse uno mismo, importante, sano. Los salmos nos reflejan esto, el corazón de David hablándose todo el tiempo a sí mismo. Entonces también es importante estas palabras incorporarlas a nosotros. Marcelo,
Dios es mucho más paciente de lo que vos pensás. Dios es tu Padre amoroso, Marcelo, y está dispuesto a darte otra oportunidad si vos querés seguir caminando a su lado. Marcelo, no seas tan duro con vos mismo, porque Dios no lo es. Dios es amor. A Dios no le gusta que peques, a Dios le duele que peques, porque te haces daño. Te haces daño. Y a Dios le duele que un hijo de Él se haga daño. Pero Dios no está esperando para castigarte. Dios te está esperando para perdonarte y para restaurarte y para levantarte y para que alcances los propósitos que Él tiene con tu vida. Entonces lo que sí tenés que evitar es que el enemigo construya una fortaleza de culpa en tu conciencia. Lo que sí tenés que evitar es acostumbrarte al pecado. Lo que sí tenés que evitar es entrar en la trampa de pensar que ya no hay oportunidad para vos. Y tenés que tener la humildad todos los días. La Biblia dice, cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada día se renueva su fidelidad. Entonces cada día ponete a cuenta con el Señor. Cada día haz un examen de conciencia y decís, ¿cómo estuve hoy? ¿Cómo estuve hoy? ¿Qué hice, Señor? ¿Qué fue? Y a lo mejor te acordás. Tuviste una conversación que no fue apropiada, un pensamiento que no fue agradable a Dios. Tu conciencia te muestra que estuvo mal eso que dijiste de una persona o eso que le dijiste a alguien. Al momento, Señor, perdóname. Si tenés que pedir perdón a alguien, al otro día. Mi amor, hijo, hija, jefe, amigo, compañero, discúlpame, perdóname, te hablé mal ayer. Es así de simple. Es así, tiene que ser así de simple. Es mucho peor caer en el orgullo de pensar de que vos no te podés equivocar. Eso sí que es una trampa. Pensar en el orgullo de qué van a pensar de mí si yo voy y... Todos nos equivocamos. Todos hablamos de más. Todos decimos cosas que después nos arrepentimos. Simplemente hay que tener la sencillez de decir, mira, me equivoqué, perdóname, lo siento. No caer en la trampa del enemigo del orgullo, de la autoimagen, El Señor quiere que seamos sencillos. Sencillos. Amén. Yo quiero que oremos juntos. Y vos sabrás cómo está tu vida. Vos sabrás cómo está tu conciencia. Pero yo quiero que oremos juntos para que tengas un tiempo con el Señor, un momentito de tomes con el Señor, donde le puedas decir al Señor cómo estás, cómo te sentís, cómo estás con Él. Y si tenés algo que te está pesando en la conciencia, esta noche puedas entregárselo a Él y puedas aceptar que su sangre te limpia y puedas sentirte libre. Y con toda tranquilidad te levantes de este lugar y te vayas a tu casa sabiendo que tu Padre es muy paciente y que tu Padre tiene todos los recursos para hacerte victorioso en el área que sea. Porque si Él vino en carne, fue para Él como hombre vencer al pecado, y como hombre lo venció. Por eso te puede dar esa victoria a vos. Porque hubiera sido fácil Él como Dios decirte, sí, yo soy Dios, pero Él vino como hombre y como hombre venció al pecado. Por eso Él te puede dar la victoria sobre el pecado, porque Él vivió en la tierra y fue como nosotros. Amén. ¿Oramos?
Señor, quiero darte gracias en esta noche por estar juntos. Gracias por estar en tu casa. Gracias por poder alabarte juntos. Gracias por el tiempo de poder adorarte juntos. Gracias por poder escuchar tu palabra, estar compartiendo tu palabra. Señor, yo quiero orar por mis hermanos en esta noche y quiero orar también por mi vida, Señor. Como pueblo venimos delante de ti, Señor. Queremos que nuestra conciencia sea un lugar fuerte, Señor. Un lugar limpio, un lugar sano. Que el enemigo no pueda tomar lugar ahí, Señor. Porque ese es el primer lugar que él va a querer entrar, Señor. Manchar nuestra conciencia, Padre. Pero nosotros sabemos, Padre, por tu palabra, que la sangre de tu Hijo tiene poder para limpiar nuestra conciencia, para que podamos servirte, Señor. Por eso en esta noche te pedimos perdón, Padre, por cada pecado que pesa nuestra conciencia hoy, Señor. Hermano, tomate un momento ahí solo con el Señor vos y ponete a cuentas con el Señor. Estás solo con Él. Toma este momento para estar en su presencia. Y deja que el amor de Dios, primeramente que la sangre de Cristo te pueda limpiar, pero también deja que el Espíritu Santo te ministre del amor de Dios hacia tu vida. El Señor te ama mucho más de lo que vos te imaginás, hermano. El Señor te ama mucho más de lo que vos te amás. Y el Señor es más paciente con vos que lo que vos mismos sos. Porque el Señor es amor. Señor, yo te pido que nos ayudes a ser simples y sencillos como eres tú, Señor. Sencillo de corazón, Señor. No importa cuántas veces hayas caído en lo mismo. No importa cuántas veces hayas tropezado. No importa cuán profundo hayas caído. La gracia de Dios no tiene límites. Si vos estás dispuesto a beber de ese vino de gracia, ese vino nuevo, no tiene límites. Hoy puede ser tu noche. Hoy puede ser tu noche, hermano. Tal vez por mucho tiempo venís acarreando algo muy pesado y venís luchando con lo mismo. En esta noche el Señor quiere limpiarte. Quiere mostrarte que en Él hay una otra oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas, de sextas, de séptimas, octavas oportunidades. Si vos estás dispuesto a humillarte y a volver y a levantarte, el Señor no te va a rechazar. El Señor no te va a rechazar. No dejes que nada ponga pensamientos de condenación en tu vida. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no importa lo que pasó en el pasado. Tal vez destruiste tu vida, tu hogar, tu historia, tu ministerio, todo. Tal vez llegaste a un punto de destruir todo. Pero para Dios es simplemente una oportunidad de empezar de nuevo. Si vos estás dispuesto. Si vos estás dispuesto, Dios está dispuesto a empezar de nuevo con vos. Y aunque tenga que levantarte del polvo y reconstruirte enteramente, lo va a hacer si vos clamás a Él con corazón sincero.
Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. En el nombre de 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 Jesús. Isna ki arabanzai arabashiri kandai. Algo importante para poder recibir el perdón de Dios en nuestras vidas es poder perdonar a aquellos que nos han herido. La palabra dice que cuando estamos orando, si se nos viene a la mente a alguien que tenemos que perdonar, que lo perdonemos, para que podamos recibir el perdón de Dios. Así que si en este momento se te viene una circunstancia, situación, una persona que te está hiriendo, algo que está abierto, perdoná en esta hora, perdoná. Perdoná para que puedas recibir la gracia de Dios sobre tu vida. Libera tu futuro, perdonando algo que está en el pasado, perdónalo, para que tu futuro sea un futuro diferente.